Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. El miércoles 13 de julio se divulgó un dato ampliamente esperado en el mercado, que es el de la inflación en Estados Unidos. Durante el mes de junio, la inflación de Estados Unidos fue del 1,3%, lo cual elevó la cifra de los últimos 12 meses a 9,1%, situándola definitivamente en niveles no vistos desde los años 80. El dato sorprendió por encima a las estimaciones de la mayoría de los analistas sobre los que se hacen encuestas sobre estos datos en Estados Unidos, no solo en lo que tiene que ver con el dato frontal de inflación, sino también en lo que se considera la inflación central o core, que busca excluir algunos de los ítems más volátiles como son la inflación y la energía. En este último caso, la inflación en los últimos 12 meses, excluyendo estos dos ítems, se sitúa en 5,9%, también por encima de lo que eran las expectativas, pero a diferencia de lo que ocurrió con el dato general de inflación, ahí se encuentra levemente por debajo de lo que fue la estimación del mes anterior, que lo había situado en 6% anual. Como puede presumirse de estos datos, justamente los componentes que subieron con más fuerza fueron la energía, por un lado, que aumentó un 7,5% en promedio respecto del mes anterior, y los alimentos, que aumentaron en promedio un 1% respecto del mes anterior, siempre esto en datos corregidos por estacionalidad. El aumento en la energía ocurre pese a que los precios del petróleo bajaron durante la segunda quincena de junio, pero había sido muy fuerte la suba en la primera mitad del mes, y en general durante todo el mes se mantuvieron por encima del promedio del mes anterior, del mes de mayo. Mirado ya en lo que puedan ser las perspectivas de variación en este rubro para el mes de julio, ahí la situación es diferente. Se ha arrancado de una base mucho menor y de hecho ha seguido bajando en los primeros días de julio el precio del petróleo en los mercados internacionales, con lo cual, de mantenerse los valores actuales, se registraría una disminución significativa, siempre por supuesto en la medida que esto se traslade también a los precios del usuario final en Estados Unidos. Decía que esto eventualmente podría determinar una declinación en la variación del índice de precios al consumo para el mes de julio, que podría incluso, dado la magnitud que ha tenido hasta el momento la caída en el precio del petróleo, podría llegar hasta incluso neutralizar lo que fue este factor durante el mes de junio. Con lo cual podríamos, dado que el año pasado tuvo una inflación de 0,5% en julio de 2021, y estos datos de variación de energía podrían estar situando la inflación prácticamente en cero o ligeramente por encima de 0, 0,1. Eso podría facilitar una caída significativa que volvería a poner la inflación por debajo del 9% anual. De todas maneras, habrá que ver qué pasa con los demás componentes de la canasta de consumo, porque también se viene observando un aumento sostenido en los demás precios, los que no son tan volátiles y que componen lo que se llama habitualmente la inflación central o core inflation. Obsérvese que justamente cuando se miran todos los ítems excluidos
energía y alimentos, el incremento mensual en lo que va de este año ha estado siempre en un promedio, digamos, del orden del 0,6%, excepto en el mes de marzo, cuando la variación fue del 0,3%. Si esto no se frena en los próximos meses, ahí podríamos empezar a encontrar que esta tendencia declinante en la inflación core empezaría eventualmente a repetirse. ¿Qué puede frenar esto? Bueno, que eventualmente la política monetaria que se está aplicando en Estados Unidos empiece a tener efectos. Como hemos señalado en otras notas, los que podrían considerarse fundamentos de la inflación en Estados Unidos han mostrado una importante corrección en lo que va del año 2022, donde la cantidad de dinero, digamos, ha pasado de crecer 20 o 13% interanual durante el año 2021 al entorno de 6% en los primeros meses de 2022, e incluso si anualizamos los primeros 5 meses del año estamos en una variación de apenas del 3,3% anual. O sea que se nota una desaceleración importante en el crecimiento de los agregados monetarios en Estados Unidos, lo cual eventualmente, de mantenerse, debería en los próximos meses empezar a tener efecto sobre la inflación. Por otra parte, también estamos en un escenario de fuerte apreciación del dólar a nivel internacional, especialmente en comparación con otros países industrializados, lo cual también es por lo general un factor que lleva a una desaceleración de la inflación en Estados Unidos. De todos modos, como lo muestran estos datos de la evolución de la inflación, excluidos los rubros volátiles como energía y alimentos, es que la reversión de la tasa de inflación hacia niveles más bajos va a ser un proceso largo, lento, y que va a exigir muchos esfuerzos de contracción monetaria por parte de la Reserva Federal. ¿Qué puede esperarse justamente en ese sentido para la próxima reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, que va a ser sobre fines de este mes? Dado este dato de la inflación. Bueno, creo que evidentemente queda descartada la posibilidad de un aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés, dado que hubo una sorpresa todavía positiva en el dato de inflación de los últimos 12 meses. Por lo tanto, yo creo que nuestra mejor estimación es que volveríamos a tener un aumento en la tasa de interés del orden de 75 puntos básicos, como el que se había observado en la reunión del mes anterior. Pero ya también han surgido temores en el mercado en cuanto a que tras la próxima reunión de la Reserva Federal, el aumento de tasas llegue incluso a los 100 puntos básicos. Es un escenario que, dado el comportamiento de la Reserva Federal en la última reunión, no podemos descartar. Ya habíamos señalado en esta columna que había mostrado cierta volatilidad también la propia Reserva Federal en su reacción a las novedades. Y por lo tanto, en este contexto de cierto temor, de que las cosas se vayan de las manos, realmente no deberíamos descartar esa eventualidad de un 1% de aumento en la tasa de interés. Que si no llega en esta oportunidad, va a llegar en la próxima. O sea, para nuestro modo de ver, lo más probable es que haya en esta reunión de fines de julio un aumento de 75 puntos básicos, y en la reunión de septiembre otro aumento de 50 puntos básicos, que también se repetiría en las dos reuniones siguientes para lo que queda del año, lo cual en líneas generales estaría dando un aumento de tasas de 2,25% de aquí hasta fin de año. Eso es por lo menos la estimación que tenemos en Beca con respecto a la evolución de las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos para lo que queda de este año. De modo que sea un poco mayor, más adelantado el aumento, ahora o después, creemos que es inevitable que este ocurra, dada como habíamos señalado, la persistencia, la fuerza en la evolución de la tasa de interés.
De todas maneras, no deja de ser relevante que este aumento inevitable en el costo del dinero se dé en forma gradual, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, en un proceso que nosotros entendemos que va a tener que continuar durante o sea, no solo lo que queda de 2022, sino además también durante 2023 y probablemente también bien entrado 2024. Frente a la alternativa de que todo ese aumento se dé de forma muy rápida en los próximos meses, porque ahí sí prácticamente sería inevitable una recesión. Un aumento gradual, al cual un poco se va a ir adaptando el mercado, creo que tendría consecuencias en cuanto a menor incertidumbre y menor volatilidad en los mercados que una suba abrupta, la cual creemos es uno de los mayores temores que tienen en este momento los participantes del mercado financiero. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.